La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 6, párrafos 25 al 40. Número 25. No puedo entender a nadie tan destituido de razón para reconocer en cada evangelio las confesiones del Hijo y la humillación a la cual fue sujeto al tomar cuerpo sobre él. Sus palabras, frecuentemente repetidas, son: Padre, glorifícame. Juan 13:32, 16:14, 17:1, 17:5, y muchas otras de las cuales hablaré en su respectivo momento. Sin embargo, frente a estas expresiones de su humillación, ustedes le recriminan con presunción cuando llama a Dios su Padre. Así, toda planta que mi Padre Celestial no plantó será arrancada. Mateo 15:13. O, ustedes han hecho de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. Juan 2:16. No puedo concebir alguno que sea tan infeliz para desacreditar sus palabras, es decir, que Dios es su Padre, como si no fueran palabras sinceras, llanas y claras, sino las considere como demacraciones sin base o sin sentido. No podemos denunciar esta humildad profesada constantemente como una demanda insolente por los derechos de otro, un imponer manos en lo que no es propio, un apoderarse de poderes que solamente Dios puede ejercer. Tampoco cuando se llama a sí mismo Hijo, cuando dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 12:17. Y también en: ¿crees en el Hijo de Dios? Juan 9:35. ¿Podremos acusarlo de presunción de igualdad con Dios al llamarle Padre? Pero, ¿qué más acusación hay si permitimos a Jesucristo el nombre de Hijo por adopción solamente? ¿No lo acusaríamos de atrevimiento cuando llama a Dios su Padre y cuando hiciera un reclamo sin base? La voz del Padre desde los cielos dice a él: oíd. Lo escucho decir: Padre, te doy gracias. Juan 11:41. Y también: ustedes dicen que blasfemo porque dije soy hijo de Dios. Juan 10:36. Si no creo estas palabras y asumo que ellas significan lo que dicen, ¿cómo podré confiar y entender? Ninguna pista se nos da para algún significado alterno. El Padre da testimonio desde el cielo: este es mi Hijo. El Hijo por su lado dice: la casa de mi Padre y mi Padre. La confesión de ese nombre da salvación, mientras la fe se demanda en la pregunta: ¿crees en el Hijo de Dios? El pronombre mi indica que el sustantivo que le sigue pertenece al que habla. ¿Qué derecho tienen ustedes, herejes, en suponer de otra manera? Ustedes contradicen las palabras del Padre, la cual es la aseveración del Hijo. Vacían el lenguaje de su significado y distorsionan las palabras de Dios, dándoles un sentido que ellas no tienen. Sobre ustedes está la culpa de esta blasfemia desvergonzada al decir que Dios ha mentido respecto de sí mismo. 26. Así, reconociendo que las palabras significan lo que dicen, ellas indican personas de quién y a quién fueron dichas, para no pensar que el Hijo y Padre sean títulos de una simple adopción o de dignidad, veamos cuáles son los atributos que relacionan al Hijo con el nombre de Hijo. Dice: todas las cosas me han sido dadas por el Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien Él quiera revelarlo. Mateo 11:27. ¿Son consistentes las palabras este es mi Hijo y mi Padre o no? Con nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Es solamente por el testimonio mutuo que el Hijo puede ser conocido por el Padre y el Padre por el Hijo. Oímos la voz desde los cielos y escuchamos las palabras del Hijo. Tenemos tan poca excusa de no creer al Hijo como la que tenemos para no conocer al Padre. Todas las cosas le ha entregado, y todo significa todo. No hay excepciones. Si ellos poseen un poder igual, si ellos comparten un conocimiento mutuo desconocido para nosotros, si esos nombres de Padre e Hijo expresan la relación entre ellos, entonces demando esto: ¿no son ellos en verdad lo que son en sus nombres? ¿Detentan la misma omnipotencia, envueltos en el mismo misterio impenetrable?
Dios no habla para engañar a nadie. La paternidad del Padre y la filiación del Hijo son verdades literales. Número 27. El Hijo dice así: las obras que el Padre me ha dado para terminar, las mismas que hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió da testimonio de mí. Juan 5, 36, 37. Dios el unigénito prueba su filiación al apelar no solo al nombre, sino también al poder. Las obras que hace son evidencia que ha sido enviado por el Padre. Pregunto, ¿cuál es el hecho que esas obras prueban sino que Él fue enviado? Esto se usa como una prueba de su obediencia por su filiación a la autoridad del Padre. Las obras que hace no pueden ser hechas por nadie más, sino solo por el que fue enviado. Sin embargo, la evidencia de sus obras no es suficiente para convencer al incrédulo de que el Padre lo envió. Él sigue así: el Padre que me envió, Él mismo da testimonio de mí. Ustedes no han escuchado su voz ni han visto su figura. Juan 5:37. ¿Cuál fue este testimonio del Padre respecto a Él? Voltea las páginas de los Evangelios y revisa su contenido. Léenos las otras atestaciones que nos da el Padre, aparte de lo que ya hemos escuchado. Este es mi amado Hijo en quien tengo complacencia. Juan, que escucha estas palabras, no las necesitaba porque ya sabía la verdad. Fue para nuestra instrucción que el Padre habló. Pero esto no es todo. Juan, estando en el desierto, recibió el honor de esta revelación. Los apóstoles recibieron la misma verdad, pues no se les negó. Vino a ellos con las mismas palabras, pero con un aditamento que Juan no recibió. Él había sido un profeta desde el vientre y no necesitaba de algún mandamiento que le dijera: a él oíd. Por supuesto, yo le escucharé y a nadie más. Luego a sus apóstoles que escucharon para mi instrucción, aunque los libros no tuvieran más testimonio nacido del Padre para el Hijo. Tengo la evidencia de las obras del Padre que Él hace para confirmación de la verdad. ¿Cuál es esta teoría moderna de su nombre, diciendo que es un título por adopción? Tenemos el testimonio del Padre acerca de la filiación del Hijo por obras es igual al Padre. ¿Por qué estar ciego a la posesión obvia de su verdadera filiación que ambos claman y muestran? No es por bondad condescendiente de parte del Padre que Cristo lleva el nombre Hijo. Tampoco es por santidad que ha ganado el derecho para ser llamado Hijo, así como muchos lo han obtenido al sufrir por la fe. Estas filiaciones no son por derecho, sino que es por favor que Dios da el título. Pero respecto a este Cristo, cuando dice de Él mi y este título es muy diferente respecto a los otros. Es real y verdadero. Es el genuino Hijo de Dios. Número 28. De hecho, el Hijo nunca clama algo inferior para sí mismo que lo que significa la designación dada por el Padre. Las palabras del Padre, este es mi Hijo, revelan la naturaleza del Hijo. Las palabras que siguen a esas, a él oíd, son amonestaciones para que escuchemos el misterio de la fe que Él trajo de lo alto con tal de aprender, si hemos de ser salvos, que nuestra confesión debe ser la misma de su enseñanza. De igual manera, el Hijo mismo nos enseña en sus propias palabras que Él nació verdaderamente y verdaderamente vino cuando dice: ustedes no me conocen ni saben de dónde vengo, porque no salí de mí mismo, sino el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Pero le conozco porque salí de Él y Él me envió. Juan 7, 28, 29. Ningún hombre conoce al Padre. El Hijo nos asegura esto continuamente. La razón es que Él proviene del Padre. Pregunto, ¿es esto el resultado de un acto de creación o de un nacimiento genuino que Él proviene del Padre? Si fuera un acto de creación, entonces todas las cosas creadas son de Dios. ¿Cómo entonces es que ninguno de ellos conoce al Padre cuando el Hijo dice que la razón de su conocimiento es porque Él salió del Padre? Si fuera creado, no nacido, miraríamos en Él una resemblanza en otras criaturas que son de Dios. Bajo esta suposición, todo proviene de Dios. Entonces, ¿por qué es que no es ignorante del Padre como los otros? Pero si este conocimiento acerca del Padre le es peculiar al haber salido de Él, entonces, ¿no debería esta circunstancia también serle peculiar? Es decir, provenir del Padre. Es decir,
¿no debería ser el verdadero hijo nacido de la naturaleza de Dios? La razón es que Él solo conoce a Dios y Él solo es de Dios. Observa entonces un conocimiento que le es peculiar a Él solo. Reconoce que no es un acto del poder creativo de Dios, sino que es a través de un verdadero nacimiento que Él viene del Padre y que por esta razón Él solo conoce al Padre, al cual ninguna otra criatura que proceda de Él le conoce. Número 29. Pero para excluir la herejía de esa violenta opinión que su ser de Dios proviene en el tiempo de su advenimiento, inmediatamente agrega, porque salí de Él y Él me envió. La revelación del misterio sigue una secuencia lógica. Primero nace, luego es enviado. De igual manera, en la declaración previa se nos habló de la ignorancia. Primero quién es y luego de dónde proviene. Las palabras salí de Él y Él me envió contienen dos sentencias separadas, así como ustedes no me conocen ni de dónde vengo. ¿No acaso la conciencia universal hace que todo hombre sepa que ha salido de Dios? ¿Cómo entonces puede Cristo asegurar que Él y su fuente son desconocidas? Esto solo puede hacerlo al ligar su linaje inmediato al último autor de su existencia. Y cuando ha hecho esto, Él puede demostrar la ignorancia de ellos respecto a Dios y del hecho de que Él es Hijo de Dios. Dejemos que las víctimas de esta ilusión desdichada reflexionen en las palabras: ustedes no me conocen ni saben de dónde vengo. Ellos arguyen que todas las cosas vienen de la nada y no permiten alguna excepción, el unigénito incluido. ¿Cómo pueden explicar esta ignorancia de Cristo y su origen juntamente con los blasfemos? El mero hecho de que ellos no sepan de dónde viene Cristo es ya un hecho del origen desconocido, de dónde salió. Si pudiésemos decir que algo vino a existencia de la nada, no seríamos ignorantes de su origen. Sabemos que ese algo salió de la nada y eso es una información definitiva. Ahora, el que vino no es el autor de su propia existencia, como dicen algunos, sino aquel que le envió es verdadero, a quien los blasfemos no le conocen. Él le envió y ellos no sabían quién le había enviado. La razón por la que no conocen a Cristo es que no conocen a aquel que lo envió. Nadie que niegue el nacimiento verdadero del Hijo puede confesarlo como Hijo. De hecho, el Hijo está lejos de ser creado de la nada, que los herejes no pueden decir de dónde vino. Número 30. Son ignorantes al separar el nombre divino de la naturaleza divina, ignorantes y conformes de serlo. Escuchen la reprimenda que el Hijo inflige a los ignorantes por entretener ese conocimiento cuando los judíos dicen que Dios es el Padre de ellos. Dice: si Dios fuera el Padre de ustedes, me amarían, porque salí de Dios y he venido. No vengo de mí mismo, sino que Él me envió. Juan 8:42. El Hijo de Dios no tiene palabra para condenar la segura devoción que tienen aquellos que combinan la confesión que Él es verdadero Dios, el Hijo de Dios, con sus propias ideas de los hijos de Dios. Lo que el Hijo condena es la insolencia de los judíos de reclamar a Dios como Padre cuando ellos no aman al Hijo. Si Dios fuera el Padre de ustedes, me amarían, porque salí de Dios. Todo el que tiene a Dios por Padre, por la fe confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero el querer confesarlo como hijo en el sentido que se aplica a todos los santos o uno de los tantos hijos de Dios, ¿qué fe hay en eso? ¿No acaso todo el resto de las criaturas débiles son hijos? ¿En qué consiste la eminencia de la fe que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios si es uno de la multitud de hijos que usan el título sin tener la naturaleza divina? Esa enseñanza no tiene amor por Cristo, es un insulto a la fe porque pervierte la fe que declara a Dios su Padre. Si Dios fuera el Padre de ellos, ellos amarían a Cristo porque salió del Padre. Y ahora debo inquirir el significado de esto que dice: salí de Dios. Su venir es obviamente distinto de su salir porque los dos se mencionan lado a lado en este pasaje. Salí de Dios y he venido. Para entender los significados separados, inmediatamente dice: no he salido de mí mismo, sino Él me envió. Él dice que no es la fuente de su propia existencia cuando dice: no he venido de mí mismo. En esas palabras nos dice que procede una segunda vez de Dios y que ha sido enviado.
Pero cuando dice que esos que llaman a Dios Padre deben amarlo por haber salido de Dios, hace claro que su nacimiento debe ser la razón del amor de ellos. Dice, salí, y esto nos lleva al nacimiento incorpóreo, pues es por el amor de Cristo, quien nació de Él, que ganamos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Cuando el Hijo dice, el que me odia, odia también a mi Padre. Juan 15:23. Este mí es la aserción de una relación con el Padre que nadie más tiene. Por otro lado, condena al hombre que clama a Dios como su Padre y no ama al Hijo, pues ese hombre usa de libertinaje con el nombre del Padre, porque el que odia al Hijo seguramente odia al Padre, y nadie puede ser devoto al Padre excepto aquellos que aman al Hijo. La única razón para amar al Hijo está en su origen del Padre. El Hijo, por tanto, salió del Padre, no por su advenimiento, sino por su nacimiento. El amor hacia el Padre es posible solamente para aquellos que creen que el Hijo nació del Padre. 31. El Señor da testimonio de esto. Y no les digo que oraré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo os ama, porque me habéis amado y habéis creído que salí de Dios y he venido del Padre a este mundo. Juan 16, 26 al 28. Una confesión completa del Hijo, la cual acepta la verdad de su nacimiento, es de Dios. Es la única que tiene acceso al Padre. La confesión que el Hijo nació y fue enviado por Dios gana el amor y la atención del Padre. De esta manera, la narrativa de su nacimiento y venida deben ser entendidas en el sentido más literal y estricto. Él dice, salí de Dios, dando a entender que su naturaleza es la misma que la del Padre, pues solo lo que es Dios puede salir de Dios por nacimiento. Luego dice, y vine del Padre a este mundo para asegurarnos que su venir de Dios significa que el Padre lo envió. La primera frase se refiere a su naturaleza, la segunda a su encarnación. Pone en registro el hecho de su salir de Dios y su venir del Padre. Esto nos prohíbe a identificar su venir con su salir. Venir del Padre y provenir de Dios no son sinónimos. Pueden ser parafraseados como un nacimiento y presencia, y son tan diferentes en significados como estas dos palabras. Una cosa es haber salido de Dios y haber tenido existencia por su nacimiento sustancial, y otra es venir del Padre a este mundo para lograr los misterios de nuestra salvación. Número 32. En el orden de nuestra defensa, tal como lo he arreglado en mi mente, parece muy conveniente aquí probar en tercer lugar que los apóstoles creyeron que nuestro Señor era el Hijo de Dios, no meramente de nombre, sino de naturaleza, no por adopción, sino por nacimiento. Es cierto que no hemos citado todas las palabras de nuestro Señor respecto de sí mismo, las cuales la verdad de su nacimiento divino es claramente puesta enfrente para silenciar cualquier susurro de objeción. Sería cansado para el lector acumular tanta evidencia. Prueba amplia se ha dado respecto al nacimiento genuino del Hijo. Retengo el recordatorio de sus propias palabras para más tarde en nuestro viaje. He arreglado nuestro argumento al punto que ahora, después de haber oído el testimonio del Padre y el del Hijo respecto de sí mismo, debemos venir a las palabras de los apóstoles respecto de su fe verdadera, así como debemos confesar en el nacimiento verdadero del Hijo de Dios. Debemos ver si ellos pueden encontrar en las palabras del Señor, salí de Dios, algún otro significado que este, que hubo en él un verdadero nacimiento de la naturaleza divina. Número 33. Después de muchas palabras difíciles de entender y dichas en parábolas, ellos ya sabían que Él era el Cristo predicho por Moisés y los profetas, a quien Natanael ya había confesado como Hijo de Dios y Rey de Israel, quien había mismo reprochado a Felipe por su pregunta respecto del Padre por no percibir por las muchas obras que mostraba que el Padre estaba en Él y Él en el Padre, después que les hubo enseñado que Él había sido enviado por el Padre. Fue hasta que escucharon que Él había salido de Dios, que ellos confesaron, ahora hablas claramente y no por parábolas, ahora sabemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú saliste de Dios. Juan 16, 29 al 30. ¿Qué hubo de maravilloso en estas palabras? Saliste de Dios. ¿Ves, oh hombre de Dios, quien por tu fe recibes las llaves del reino de los cielos y el poder para atar y desatar en el cielo y en la tierra, que esa fe opera tan poderosamente y su operación es de Dios por nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios?
¿Ves que hasta que Él te dijo de dónde había salido, entendiste el conocimiento de la verdad? También vistes el agua convertida en vino de boda, una naturaleza llegando a ser otra, sea por transformación o por creación. Tus manos han partido los 5 panes en alimento para esa gran multitud. Y cuando todos estuvieron satisfechos, te sobraron 12 canastas con los pedazos que sobraron. Una pequeña cantidad se multiplicó mucho de la misma naturaleza. También has visto las manos secas que recobraron su normalidad, la lengua del mudo que habló, los pies del cojo que corrieron, los ojos del ciego que tuvo visión y la vida de vuelta al muerto. Lázaro, que hedía, fue levantado por una palabra. Vino inmediatamente a la voz del Señor sin pausa entre el momento que salió la palabra y el cumplimiento de ella. Se paró ante tus ojos un hombre vivo, a pesar que el aire todavía llevaba el olor de la muerte a tus narices. No hablo de otras manifestaciones de su poder. A pesar de todo esto, solo cuando oíste de él, cuando dijo, salí de Dios, fue cuando entendiste quién había sido enviado de Dios. ¿Es la primera vez que la verdad se te dice sin parábolas? ¿Es la primera vez que el poder de su naturaleza se manifiesta a ti que salió de Dios? Y esto a pesar de su escrutinio silente del propósito de su voluntad, que Él no te reproche como si fueras ignorante de su conocimiento universal. Todas estas cosas hechas en el poder y en la naturaleza de Dios son evidencias que Él salió de Dios. Número 34. Los poderes no entendían en su totalidad que Él había salido de Dios en sentido sustancial, porque muchas veces le oyeron decir que fue enviado, pero lo que oyeron ahora fue la declaración expresa que Él había salido de Dios. Esto les abre los ojos para percibir por sus obras su naturaleza divina. El hecho de haber salido de Dios les aclara esto, de tal manera que dicen, ahora sabemos que conoces todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que has salido de Dios. Creen que salió de Dios porque Él hace y ejecuta las obras de Dios. La seguridad de ellos acerca de la naturaleza divina del Hijo resulta del conocimiento que ellos tienen ahora, no solo que vino de Dios, sino también que salió de Dios. Encontramos esta verdad y ahora escuchamos por primera vez que su fe se afianza. El Señor pronunció 2 sentencias: salí de Dios y he venido del Padre a este mundo. Ya habían escuchado la segunda declaración muchas veces y no les provocaba sorpresa, pero la reacción de ellos manifiesta que ahora entienden y creen la primera, es decir, salí de Dios. La respuesta de ellos es una reacción exclusivamente, pero no agregan, y has venido del Padre a este mundo. La primera declaración es bienvenida por un acto de fe. La otra pasa inadvertida y en silencio, pues ya la habían escuchado muchas veces. La confesión salió espontáneamente de ellos por la presentación repentina de una nueva verdad, la cual convenció su razonamiento y los trajo a la confesión ciertísima. Ya sabían que Él, como Dios, podía hacer todas las cosas, pero el nacimiento que trajo esa omnipotencia no había sido revelado hasta ese momento. Sabían que había sido enviado de Dios, pero no sabían que había salido de Dios. Ahora, por fin, enseñada por la misma declaración para entenderlo como el hijo de un perfecto nacimiento, ellos confiesan que Él les habla no en parábolas, sino con palabras llanas. Número 35. Dios no nace de Dios por el proceso ordinario de un nacimiento humano. No es el caso de un ser emanado de otro como una protuberancia de ejercer fuerzas naturales. Ese nacimiento es puro y perfecto y sin manchas. Por tanto, debemos llamarlo mejor un salir de, en lugar de un nacimiento, porque es uno de otro. No es una partición o sustracción o minimizar o alguna extensión o protuberancia o flujo saliendo, sufriendo cambios, sino el nacimiento de la naturaleza viviente de una naturaleza viviente. Dios procede de Dios, no una criatura escogida para ser llamada Dios. Su existencia no vino de la nada, sino que salió del Eterno. Este proceder se declara ser un nacimiento, el cual es incorrecto llamarlo comienzo, porque ese proceder de Dios es completamente diferente de llegar a tener una existencia de una sustancia nueva. Ahora,
Aunque nuestra apreciación de esta verdad inefable no puede definirse con palabras, sin embargo, la enseñanza del Hijo, tal como la revela que salió de Dios, le imparte certidumbre de una fe segura. Número 36. Una declaración que el Hijo es llamado así de nombre y no por naturaleza no es la fe de los evangelios o de los apóstoles. Si fuera simplemente un título por adopción, si no fuera hijo al haber salido de Dios, ¿por qué Pedro confesó entonces: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Mateo 16:16. Es que él comparte con la humanidad el haber nacido como uno de los hijos de Dios a través del sacramento de la regeneración. Si Cristo es hijo de Dios solamente por título, ¿cuál fue la revelación dada a Pedro por el Padre en los cielos? ¿Qué honor merece Pedro por haber hecho una declaración que es universalmente aplicable? ¿Cuál crédito por haber dicho un conocimiento común? Si es por adopción que Cristo es hijo, ¿para qué darle una bienaventuranza que ofrece un tributo al Hijo con un simple título que pertenece a la compañía de los santos? La fe de los apóstoles penetra a las regiones cerradas para el razonamiento humano. Pedro no tuvo duda. Muchas veces había oído: el que os recibe, me recibe, y el que me recibe, recibe al que me envió. Mateo 10:40. Pedro sabía muy bien que Cristo había sido enviado, pues muchas veces lo había escuchado decir: todas las cosas el Padre me dio, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y tampoco nadie conoce al Padre sino el Hijo. Mateo 11:27. ¿Cuál es la verdad que el Padre revela a Pedro y así obtener la aprobación de una bienaventuranza? No pudo ser que Padre e Hijo fuera algo nuevo para él, pues ya los había oído. Sin embargo, Pedro habla palabras que la lengua humana jamás había podido poner juntas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque Cristo, habitando en el cuerpo, había declarado ser Hijo de Dios. Sin embargo, ahora por primera vez la fe del apóstol reconoce en él la presencia de la naturaleza divina. Pedro es alabado no solamente por un asunto de estima, sino también porque reconoció el misterio de la verdad, pues no confiesa solamente que su maestro era simplemente el Cristo, sino reconoce que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hubiera sido suficiente reverencia el haber dicho: tú eres el Cristo, y nada más. Pero hubiera sido una confesión hueca al haberlo confesado solo como Cristo, sin haberlo confesado Hijo de Dios. Por tanto, sus palabras, tú eres, declaran lo que se asegura de él, es decir, su naturaleza y verdad. Luego la declaración del Padre, este es mi Hijo, revela a Pedro lo que debe confesar: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Porque en las palabras, este es, el Padre lo revela, y en las palabras, tú eres, está la respuesta de fe a esta verdad. Esta es la roca de la confesión sobre la cual la Iglesia está fundada. Pero las facultades de la sabiduría humana no pueden aceptar y reconocer esta verdad. Es un misterio revelado de parte de Dios que Cristo sea reconocido no solo en nombre, sino también creído el Hijo de Dios. ¿Fue solo el nombre divino? ¿No acaso fue también la naturaleza divina que le fue revelada a Pedro? Si fuera solo el nombre, debes saber que él ya lo había escuchado muchas veces del Señor mismo al haberse proclamado Hijo de Dios. ¿Qué honor merecería a Pedro por solo anunciar el nombre? Nada de eso. No fue solo el nombre, fue su naturaleza, pues el nombre ya había sido proclamado muchas veces. Número 37. Esta es la fe que es el fundamento de la Iglesia. Las puertas del infierno por esta fe no pueden prevalecer contra ella. Esta es la fe que tiene las llaves del reino de los cielos. Lo que esta fe ata o desata en la tierra será atado o desatado en los cielos. Esta fe es el don del Padre por revelación que confiesa no en un Cristo imaginado, una criatura hecha de la nada, sino que lo confiesa Hijo de Dios que posee verdaderamente la naturaleza divina. ¿Qué impiedad blasfema y lamentable es esa que no pone atención a la fe verdadera y al honor recibido de ese mártir bendito, Pedro, por quien Cristo oró para que su fe no fallara en la tentación, a quien 2 veces le demanda amor,
y quien se agravó al ser probado con la pregunta la tercera vez, como si tuviera una devoción dudosa y vacilante. Y luego, al haber sido limpiado de sus enfermedades en la tercera prueba, tuvo la recompensa de escuchar la comisión del Señor: pastorea mis ovejas. Y reconoció la revelación del Señor cuando todos los apóstoles estaban silentes, y ganó la preeminencia de una gloria más allá del alcance de la debilidad humana por su confesión de una fe bienaventurada. ¿Cuáles son las conclusiones forzadas al estudiar estas palabras? Pedro confesó que Cristo es el Hijo de Dios. Tú, obispo mentiroso de un nuevo apostolado, nos tiras la idea que Cristo es una criatura hecha de la nada. ¿Qué violencia es esta que distorsiona la verdad de esas palabras gloriosas? La mera razón de la bienaventuranza que recibió es la confesión del Hijo de Dios. Esta es la revelación del Padre, el fundamento de la Iglesia, la seguridad de su permanencia. De aquí que tenga las llaves del reino, de aquí el juicio en el cielo y en la tierra, es decir, atar y desatar. Por revelación, Pedro aprendió el misterio escondido desde el principio del mundo, proclamó la fe, publicó la naturaleza divina, confesó al Hijo de Dios. Todo aquel que niega toda esta verdad y dice que Cristo es una criatura, primero debe negar el apostolado de Pedro, su fe, su bienaventuranza recibida, su episcopado y su martirio. Y cuando haya hecho todo esto, debe aprender que se ha desligado a sí mismo de Cristo, porque fue por confesión que Pedro ganó esas glorias. Número 38. ¿Qué piensas, hereje moderno? Que Pedro sería más bendecido ahora si hubiera dicho: tú eres el Cristo, la criatura perfecta de Dios, su obra maestra, más excelente que las otras obras. Tu comienzo vino de la nada y por la bondad de Dios, quien solamente es bueno, el nombre de hijo se te ha dado por adopción, aunque de hecho no naciste de Dios. ¿Cuál respuesta crees que hubiera recibido por tales palabras? Cuando este mismo Pedro responde al anuncio de la pasión: en ninguna manera esto te acontezca. Y fue reprendido con: quítate delante de mí, Satanás. Mateo 16, 22 y 23. Sin embargo, Pedro pudo alegar ignorancia humana con extenuación de culpa, pues todavía el Padre no le había revelado todo el misterio de la pasión. Sin embargo, ese deseo o profesión defectuosa tuvo una condenación dura. Ahora, ¿por qué fue que el Padre no reveló a Pedro su verdadera confesión en una criatura adoptada? Me parecería que Dios debió haberle concedido de mala gana el conocimiento de aquella verdad y que quería posponer y mantener una mejor perla de sabiduría para ustedes, los predicadores modernos. Te digo que puedes cambiar la fe si las llaves de los cielos son cambiadas. Puedes cambiar de fe si hay un cambio en la iglesia contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán. Puedes cambiar de fe si existe un apostolado nuevo y fresco que ate y desate en el cielo lo que ata y desata en la tierra. Puedes cambiar de fe si otro Cristo, Hijo de Dios, aparte del verdadero Cristo, es predicado. Pero si esa fe que confiesa a Cristo como el Hijo de Dios, y solo esa fe, dio a Pedro toda esa bendición acumulada, entonces, obligadamente la fe que lo confiesa como una criatura hecha de la nada, no tiene alguna llave y es extranjera a la fe apostólica y a su poder. Esa no es la fe de la Iglesia ni de Cristo. Número 39. Citemos todas las frases del apóstol, todas juntas, cuando confiesan al Hijo de Dios, no como un hijo adoptado o nominal, sino como hijo al poseer la naturaleza divina. Ellas nunca lo degradan al nivel de una criatura, sino que le asigna el esplendor de un verdadero nacimiento de Dios. Deja que Juan nos hable mientras espera la venida del Señor. Juan, que permaneció y fue dejado para un destino escondido en el consejo de Dios, pues no se le dice que no moriría, sino que quedaría hasta la venida del Señor. Dejémoslo hablar con su voz familiar. Nadie ha visto jamás a Dios excepto el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Juan 1:18. Pareciera que el nombre de Hijo no expresó con suficiente distinción su verdadera divinidad, a menos que él diera prueba externa de la majestad peculiar de Cristo al indicar la diferencia entre él y otros.
De aquí que él no solo lo llama hijo, sino también agrega la designación unigénito, y de esa manera elimina la proposición de una adopción. El hecho de que él es unigénito es prueba positiva de su derecho al nombre, es decir, por generación, no por adopción. Número 40. Dejo para después las palabras que está en el seno del Padre y su explicación. Al momento me interesa el sentido de la palabra unigénito, según hemos recibido. Primero veamos si esa palabra significa, según dices, una criatura perfecta de Dios, y que unigénito equivale a decir perfecto o hijo, sinónimo de criatura. Juan describe al unigénito Hijo de Dios no como una criatura perfecta, sino como Dios. Sus palabras, que está en el seno del Padre, muestran que él anticipó estas blasfemias de hoy y de hecho había oído su Señor decir: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios, que amó al mundo, dio a su Hijo unigénito como muestra de amor. Si la evidencia de su amor fuera que él dio a una criatura a favor de otras criaturas, o diera a un ser aceptable para el beneficio del mundo, o concediera a un ser creado de la nada para la redención de otros igualmente creados de la nada, este sacrificio barato y pequeño sería una seguridad pobre de su favor hacia nosotros. Los regalos de precio son la evidencia de afecto y amor. Dios, quien amó al mundo, no dio a un hijo adoptado, sino a su propio Hijo, su Hijo unigénito. Aquí hay interés personal, filiación verdadera, sinceridad, no creación o adopción o pretensión. Allí está la prueba de su amor y afección que Dios dio a su propio Hijo unigénito. Continúa en el siguiente video con el párrafo número 41. La lectura se enfoca exactamente en el texto. Si tú deseas leer las notas al calce y tener el libro La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers de manera gratuita, suscríbete a este canal, dale un like y manda un correo a cualeslareligionverdadera@gmail.com y recibirás gratis el libro, que tiene un valor alrededor de $300, pero a las primeras 3,000 personas que se suscriban al canal, el libro será gratis para ellos.